Hola, ¿afiláis algo? Si es así y tenéis bastante como cuchillos de cocina, tijeras, cepillos, cinceles, entonces podría ser rentable para vosotros una amoladora de baja velocidad y refrigerada por agua como esta. Es de hecho una versión moderna de lo que tenían nuestros antepasados. Una rueda de piedra accionada por fuerza humana, posiblemente también refrigerada por agua. Cuando miras el filo, en realidad se va desvaneciendo y donde hay menos material, se calienta fácilmente por la fricción durante el afilado y el material puede deteriorarse. Popularmente se dice que no mantiene el filo. Por eso es bueno que las revoluciones sean bajas y idealmente que esté refrigerado por agua, como lo tiene esta amoladora de Tritón. Es una imitación lograda de la amoladora de la marca sueca Tormek, que es líder en este segmento. Y precisamente la amoladora Tritón es compatible con los accesorios de la marca Tormek, lo cual es importante. No es que Tritón no ofrezca sus propios accesorios, los ofrece y bastante variados, y para la gran mayoría de personas como yo, es decir, aficionados al bricolaje, son suficientes. Pero si alguien tiene mayores exigencias, ya sea en cuanto a calidad o variedad de accesorios, es una ventaja que estos accesorios también sean compatibles con esta amoladora. Este disco tiene un diámetro de 250 milímetros, un ancho de 50 milímetros y un orificio de 12 milímetros, con una granulometría de 220, que son exactamente los mismos valores que el disco estándar de Tormek. Este disco es de muy buena calidad, es óxido de aluminio, es decir, corindón, y será suficiente para la gran mayoría de las cosas. Hasta ahora solo hemos hablado de este disco, pero hay otro en el otro lado. Yo lo llamo disco de afilado porque en realidad es una rueda de plástico con una correa de cuero. Antes se afilaba en cuero, pero también se encuentran términos como honrado o incluso a veces lapeado, que son términos de idiomas extranjeros, pero básicamente significan lo mismo. Primero en el disco de amolar realizarás el afilado básico y luego en el disco de afilado eliminarás las rebabas del filo y, si es necesario, lo pulirás hasta obtener un acabado de espejo. Así que ambos discos son parte del conjunto, el disco de afilado está montado en la amoladora, mientras que el otro está empaquetado por separado para evitar daños, por lo que tendrás que montarlo tú mismo. Hay dos bridas, una tuerca, cuidado con rosca a la izquierda. En los accesorios no falta una llave de 19, una especie de plantilla, pero es más que suficiente para apretarlo. Cuidado, no aprietes demasiado, creo que si lo forzáis mucho, el disco podría romperse y sería una pena. La construcción de esta amoladora es en realidad muy primitiva, tiene un motor de inducción, un eje con dos discos, pero no está accionada directamente, porque del motor de inducción sale un pequeño eje y con este tornillo se regula la presión del pequeño eje sobre la banda de goma. Al terminar el trabajo es bueno liberar esa presión para que la rueda no deje una marca en la banda de rodadura, porque en lugar de un funcionamiento silencioso y tranquilo, luego haría algo así. Espero haberlo explicado de manera suficientemente técnica. Puede encontrar los datos técnicos de esa amoladora, como que tiene una potencia de 120 vatios y una velocidad de 125 V/min. También encontrarás que pesa casi 15 kilogramos, lo cual es importante porque, como digo, en esta amoladora no hay mucho que inventar o estropear, pero lo importante es la estabilidad para que, en la medida de lo posible, los accesorios mantengan su posición respecto al disco de amolar. Otra cosa importante es esta barra con la guía, y eso es en realidad lo más importante en estas amoladoras. Usted guía las herramientas afiladas en el ángulo correcto y siempre en el mismo ángulo. Eso es lo que apreciamos especialmente nosotros, los aficionados, que simplemente no tenemos esa habilidad. Pero ni siquiera los profesionales despreciarán una amoladora como esta, porque es más rápida, menos agotadora y a menudo incluso más precisa. Vamos rápidamente a ver las otras cosas que encontrarás en la caja, por supuesto, el manual de instrucciones. Si alguien encuentra las letras demasiado pequeñas, como me pasa a mí, no hay nada más sencillo que descargarlo de las páginas de Tritón o, por ejemplo, de Unimax. Luego, una cosa muy importante es esta especie de calibre con el cual, dependiendo del diámetro del disco y del ángulo de afilado deseado, se ajusta la posición relativa del disco y de la herramienta que se está afilando. Luego hay una piedra de afilar como esta, que tiene dos granulometrías, de un lado 220 y del otro lado 1000. No es para rectificar ese disco, sino para cambiar la rugosidad.
En realidad, con el lado grueso simulas una piedra con menor granulometría, con mayor grosor. Si necesitas un mayor desbaste, si tienes el filo más dañado, lo rugosizas de esta manera, realizas el afilado y antes del afilado final lo devuelves a su estado original usando este lado fino. Luego en el paquete encontrarás un tubo con pasta de pulido o de abrillantado. Algunos también la llaman pasta de afilado o de lapeado. Se aplica en el disco de afilado de cuero y luego le ayuda a conseguir un filo perfecto. Si se te acaba, Tritón también ofrece como accesorio una pasta de pulido adicional. Y la última cosa es un soporte completamente básico, una preparación básica, con la que se hacen los llamados. Borde recto, un cincel, un formón o cuchilla de cepillo. Ahora les voy a mostrar cómo hacerlo. El lugar debe colocar la bandeja en la amoladora. Se puede colocar en dos posiciones diferentes dependiendo del diámetro del disco. Ahora tenemos un disco nuevo de 250 milímetros, ponemos la bandeja en la posición inferior. Cuando eventualmente lo desgastemos, tendremos que elevar un poco la bandeja para que el disco esté siempre, al menos en parte, sumergido en el agua. Cuando viertes agua allí, el disco la absorbe y tienes que seguir añadiendo agua hasta que el nivel se estabilice, y eso debe ser como máximo hasta la marca que se ve aquí al lado. Solo entonces puedes empezar a afilar. Nunca afiles ni afiles en piedra seca. Bien, ahora colocamos la herramienta en el soporte y ajustamos su posición con respecto a ese disco. Vamos a afilar en contra del filo y queremos un ángulo de 25 grados. Entonces aquí ajustamos el diámetro del disco a 250 grados, aquí ajustamos a 25 grados, apretamos. Y esa plantilla se coloca en realidad con esta parte redondeada sobre el disco y con la otra sobre la herramienta. Pero es mucho mejor colocar el accesorio sobre el disco y luego insertar el filo de la herramienta entre el disco y el accesorio. De esta manera, siempre tienes garantizado el mismo ángulo. Podemos ajustar la posición relativa ya sea cambiando la posición de la barra guía con respecto al disco o cambiando la posición de la herramienta en el casquillo guía. Cuando lo tenemos configurado, podemos encender la amoladora de nuevo y empezar a afilar. Afilamos con una ligera presión, moviéndonos de un lado a otro, para utilizar todo el ancho del disco y así desgastarlo de manera uniforme. Controlamos el filo continuamente y, cuando nos parece que ya está uniformemente afilado en toda la superficie, podemos apagar la amoladora y pasar al disco de afilado. Alguien usa en realidad el mismo dispositivo de guía, es decir, coloca la barra de guía en la posición horizontal, pero debe ajustar nuevamente el ángulo correcto. Pero lo que he visto en los profesionales es que afilan a mano, afilan tanto el lomo como el filo y, dado que durante este afilado no se elimina tanto material, no hay riesgo de que dañen el filo al sostenerlo en un ángulo ligeramente diferente. A diferencia del afilado, donde se puede afilar contra la dirección o en la dirección del filo, aquí afilamos exclusivamente en la dirección del filo. No afilamos tanto tiempo hasta que primero se eliminen todas las rebabas y segundo, hasta que el filo tenga la calidad deseada. Cuanto más suave sea el filo, más durará la pieza. Si hemos afilado y ya no vamos a continuar trabajando, primero debemos quitar la bandeja con agua, ya que el disco no debe estar permanentemente sumergido en el agua. Aflojamos la presión del eje sobre la banda de goma y también puede usar la cubierta textil protectora, que se vende por separado y evita que el polvo caiga sobre la amoladora. El afilado básico lo puedes hacer con esa amoladora tal como viene, pero si quieres afilar otras cosas, como cuchillos de cocina, tijeras, cinceles de talla y otras herramientas, necesitarás otros accesorios especiales, de los cuales hablaremos en algún otro vídeo. Si te gusta esta amoladora de Tritón, por favor, echa un vistazo al enlace debajo del vídeo y puedes esperar otro vídeo pulido. Gracias por mirar, que tengas un buen día y afila algo.